Veníamos hablando con Marta que este tipo de debates, cuando veníamos para acá en el taxi, que este tipo de debates muchas veces la parte interesante es cómo discutimos los que estamos aquí, los de los partidos políticos que estamos aquí. Entonces, tengo que decir que con relación a este tema, creo que las líneas básicas del discurso son muy similares, pero hay matices que marcan diferencias. Y creo que el principal de los matices que marca diferencias es que nosotros, el Partido Socialista, nunca hemos desvinculado en el discurso y, por supuesto, tampoco en la elaboración de propuestas, las que hemos puesto en marcha cuando hemos estado en el Gobierno y las que proponemos cuando estamos en la oposición, no hemos desvinculado nunca la relación directa que hay entre conciliación y corresponsabilidad. La conciliación sin la corresponsabilidad no es útil, por lo menos para las mujeres. Por tanto, entendemos que el discurso tiene que ir junto, unido y que no se puede separar, además. Y entendemos, además, que si no hay corresponsabilidad y no fomentamos políticas de corresponsabilidad, estamos generando un problema para las mujeres, estamos generando un problema para el país y estamos generando un problema para las empresas. No sé si tengo puesto ya la pantalla. Bien. Pues si tengo puesta ya la pantalla, quiero decir que nosotros, desde el Partido Socialista, cuando reflexionamos sobre la conciliación y la corresponsabilidad, manejamos tres elementos que están muy presentes en la realidad española y que, por lo que he visto, por los contenidos que estabais debatiendo a lo largo de la jornada y que vais a debatir a lo largo de la jornada, tenéis muy presente sobre qué cuestiones hay que hablar. Y hay que hablar fundamentalmente de tres aspectos. Los horarios irracionales. Hay que hablar del hecho de que las mujeres asumen mayor trabajo doméstico y cuidado de los hijos que los hombres, y hay que hablar de ese paradigma del presentismo al que ya se ha hecho referencia incluso en la presentación. Y hay que dar entonces algunos datos. Sí, que me parece que nos ayudan a hacer diagnóstico para saber de qué estamos hablando. No hay duda de que hay una muy mala distribución del tiempo de trabajo, y que esto se ha convertido además en un hecho diferencial entre España y el resto de Europa. Esas jornadas prolongadas hasta las 7 o las 8 de la tarde, que son una rareza en las economías desarrolladas y que, sin embargo, aquí, bueno, pues es lo cotidiano. Según la encuesta de coyuntura laboral, como ven en la pantalla, el 45% de las empresas en España tenía un horario de jornada partida y solamente el 29% de las empresas ofrece flexibilidad horaria a más del 25% del personal de su plantilla. Otro dato preocupante es que, como media, en España trabajamos unas 300 horas más al año que, por ejemplo, en Alemania, Noruega o Dinamarca, por persona. Y sin embargo, la productividad de cada trabajador o trabajadora es un 30% inferior a la de estos países. Esto tiene que hacernos reflexionar, porque esto tiene que ver con ese presentismo absurdo e inútil que además lo único que hace es desgastar incluso las capacidades intelectuales de los trabajadores. La segunda cuestión, y sin duda la más estratégica para nosotros, es que las mujeres asumen mayor trabajo doméstico y cuidado de los hijos que los varones. En España y en Italia, tengo que decir, las mujeres emplean entre 4 y 5 horas diarias a tareas domésticas, mientras que los hombres emplean poco más de 1 hora a esas actividades. Curiosamente, los países nórdicos y Alemania, esa relación es mucho más equilibrada. Hacen la mayoría del trabajo no asalariado y en el asalariado cobran menos. Este también es un aspecto importante a tener en cuenta. En España, el 82% de los cuidadores principales de los niños y de las niñas de 0 a 3 años son las madres. Los porcentajes los tienen en la pantalla, no me explayo más. Hay, por tanto, una clara relación entre la carga de trabajo doméstico y la actividad laboral de las mujeres en cada país. En Italia y en España, países con menor nivel de equidad en el reparto de las tareas domésticas, son también los países donde un menor porcentaje de mujeres participa en el mercado laboral. Y esto no es una casualidad. En el otro extremo se sitúan los países escandinavos, dos concretamente, Dinamarca y Noruega, que presentan mayor igualdad de género en el trabajo. Con estos parámetros encima de la mesa, pues lo que hay que decir es que es evidente que es urgente desarrollar políticas de igualdad que ayuden a la conciliación y a la corresponsabilidad. La igualdad entre mujeres y hombres
y el reparto equitativo de las cargas domésticas son claves en la economía del país y en la calidad democrática del país. El presentismo, que está basado en que vales más si estás más tiempo en tu puesto de trabajo, tiene mucho que ver con un esquema de relaciones laborales que creo que está muy alejado del trabajo que tiene que ver con cumplir objetivos y con los resultados en el trabajo. Un problema para la conciliación, que creo que es emergente, pero que es muy importante que lo tengamos en cuenta, está relacionado con cómo las TIC están ayudando a difuminar las fronteras entre lo que es el trabajo y lo que es la vida personal, hasta tal punto de que en una encuesta de Samsung Electronics revela que 8 de cada 10 trabajadores españoles mezclan su vida personal y profesional, con un 85% atendiendo tareas de trabajo en su tiempo libre y un 80% realizando tareas personales en su jornada laboral. Tenemos un problema que necesitamos corregir en interés, digamos, del tiempo de ocio y en interés de lo que es la empresa también. Las TIC, por tanto, deben de servir para ayudar a la conciliación y no para convertirse en un instrumento para la extensión de las jornadas laborales. En el PSOE creemos que necesitamos trabajar desde dos parámetros: racionalizar horarios y repartir responsabilidades de manera equilibrada entre hombres y mujeres. La igualdad como eje central en la conciliación y la corresponsabilidad está en la base de una de las mayores reformas estructurales que nosotros pensamos que puede llevar a cabo nuestro país y que desde luego tiene que ser clave y va a ser clave para afrontar el gran problema que tenemos, que no es otro que el reto demográfico. Plantear las cuestiones del reto demográfico sin tener en cuenta que necesitamos modificar los parámetros de las relaciones entre los hombres y las mujeres es absurdo. Las mujeres de este país hoy no quieren volver al modelo de familia de los años 50. Esto sería muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto se concreta en medidas como permisos de maternidad y paternidad de duración adecuada, equiparación de ambos permisos de forma progresiva, obligatoriedad de coger estos permisos, porque sin la obligatoriedad ya sabemos lo que ocurre. Lo que ocurre es que los varones no cogen los permisos. Y si los varones no cogen los permisos, eso seguirá jugando siempre en demérito de las mujeres en las empresas. Por tanto, para nosotros este es un elemento clave. Estamos dispuestos a negociar los calendarios, así lo hemos manifestado en el Congreso y lo manifestamos cada vez que tenemos ocasión. Pero igual que acabamos de hacer una ampliación hasta las 4 semanas del permiso de paternidad, la compañera de Ciudadanos ya ha hecho referencia al coste, un incremento progresivo de unos 250 millones al año nos llevaría a cumplir el objetivo en los próximos 5 años. Pero incluso esos 5 años creo que podemos negociarlos. Pero es claro que tenemos que ir a permisos iguales e intransferibles. Mientras esto no sea así, los permisos de paternidad ayudarán, pero, insisto, no serán útiles, al menos a lo que tiene que ver con el freno que supone en la empresa para las mujeres, que sean las que se cogen en exclusiva el tiempo de cuidados. Bien, os podéis imaginar que traía ahora una relación muy extensa de todas las medidas que proponemos y que llevamos en el programa electoral, que yo creo que voy a tener que resumir, y si alguien tiene interés estaré encantada en dejaros unas fotocopias para que lo veáis. Pero hay algunos elementos que no quiero dejar de comentar. Nosotros entendemos que es preciso un cambio que sitúe la disponibilidad del tiempo como un derecho individual esencial para el bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y para eso es preciso transformar la esfera social. Nosotros nos marcamos objetivos a 5 años vista. Y en 5 años vista, en el programa electoral, nosotros llevábamos 2 elementos que me parecen muy interesantes comentar hoy aquí. Que el 70% de las empresas en los próximos 5 años ofrezcan jornada continua y que el 50% de empresas
ofrezcan flexibilidad horaria o al menos al 50% de la plantilla. Y esto con una condición, y es que ese reparto tiene que ser un reparto de la flexibilidad, me refiero, en la empresa, tiene que ser un reparto equitativo entre hombres y mujeres. Y, por supuesto, introducir las cuestiones relacionadas con el teletrabajo. Tenemos, por tanto, 3 ámbitos de acción en el que planteamos baterías de medidas: los horarios y derechos de conciliación y corresponsabilidad empresarial apoyadas por el Estado. La corresponsabilidad no es un asunto exclusivo de cómo negocian las parejas el reparto del tiempo. Tenemos un asunto que tiene que ver con cuál es la corresponsabilidad del Estado, y el principal problema que hemos tenido respecto a las políticas públicas en materia de conciliación y corresponsabilidad es que el Estado en los últimos años, con la entrada del Partido Popular en el Gobierno, digo para animar la cuestión, lo que ha hecho ha sido pegar un frenazo a las políticas públicas que fomentaban la corresponsabilidad del Estado en los cuidados de las personas dependientes, teniendo en cuenta que personas dependientes es un bebé de meses hasta cualquiera de nosotros que de repente tenemos un accidente y tenemos que estar 3 meses escayolados. Personas dependientes no son solo, y hay que incidir mucho en esto, porque esto nos lleva a algunas de las medidas que nosotros queremos proponer, como por ejemplo las bolsas de horas, para atender incidencias no previstas y, por tanto, no programadas en lo que tiene que ver con la vida cotidiana de una familia. Bueno, como son muchas las medidas, insisto, desde luego nosotros estaremos encantados de dejar aquí algunas de estas informaciones. Me voy a saltar, por tanto, la batería de medidas que tienen que ver con los distintos ámbitos, y sí voy a terminar con las medidas para la conciliación y reparto de tareas justo. Nosotros partimos de la convicción de que la flexibilidad no puede ser solo para las mujeres. Esta es una de esas cosas en las que estamos de acuerdo todos los grupos políticos. Por tanto, todas las medidas de flexibilidad horaria y jornada continua deben de contemplar una distribución equitativa entre trabajadores y trabajadoras, y eso hay que legislarlo, no vale solo con decirlo. Necesitamos implicar a la empresa para que cumpla también con estas cuestiones. Pero claro, es que uno de los elementos principales que la Ley de Igualdad, de la que hoy conmemoramos 10 años de su aprobación, introdujo, fue la puesta en marcha de los planes de igualdad en las empresas, que, por cierto, no ha sido derogado, pero ha sido inutilizado, porque la reforma laboral del Partido Popular, una de las cosas que ha hecho han sido eliminar la capacidad de negociar los convenios colectivos. Y es en el marco de los convenios colectivos donde se negociaban los planes de igualdad. Pero además tenemos una mala praxis de las empresas con relación a los planes de igualdad. Y es que se implementan los planes de igualdad en las empresas, dicen ya tengo un plan de igualdad, pero el objetivo no es tener un plan de igualdad. El plan de igualdad lo que hace es el diagnóstico de cuáles son los obstáculos de sus prácticas empresariales para que, por ejemplo, las mujeres promocionen, o por qué las mujeres son las que de manera sistemática recurren a demandar horas propias frente a los varones. Identifique usted esas prácticas y usted, como empresario, tiene la obligación de remover los obstáculos. No solamente los partidos políticos tenemos la obligación de hacer leyes para remover obstáculos, también las empresas, porque las empresas son un instrumento clave y un elemento clave de las relaciones sociales. Por tanto, y tienen en esa medida responsabilidad, eso que llamamos responsabilidad social corporativa, tienen responsabilidad respecto al modelo social que queremos articular en este país. Por tanto, las empresas tienen que mojarse, si me permiten la expresión, tienen que mojarse de manera más clara, y hay que ayudarlas, y no se ayuda, desde luego, eliminando, por ejemplo, las subvenciones que hasta el año pasado se venían dando para fomentar la puesta en marcha de planes de igualdad en las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, más allá de la literatura y de la teoría, necesitamos empezar a hacer análisis de lo que de verdad hacemos, lo que de verdad promovemos, con lo que de verdad nos comprometemos. Y creo que algunos
tenemos un buen currículum y otros tienen que hacer algunos esfuerzos más. Solamente, porque no sé si va a haber debate, quiero decir que desde luego nosotros no pensamos que la custodia compartida impuesta sea un elemento de conciliación. No ayuda a nada en la conciliación. Y quiero dar un dato. Miren ustedes, el 90% de las separaciones y divorcios en este país son separaciones en las que hay mutuo acuerdo. Tenemos un 10% de conflicto y litigio. Bien, es en ese 10% donde se está haciendo una utilización espúrea de la demanda de la custodia. Asunto, por cierto, que ya está legislado en este país. Por tanto, nosotros estamos a favor de la custodia compartida, pero no estamos a favor de la custodia repartida. No nos gustan las cosas salomónicas, no nos gustan nada. Y desde luego no pensamos que la imposición de una custodia para aquellos que han sido incapaces de negociar durante los años de convivencia una forma adecuada de repartir las tareas sea ahora útil a esto de la conciliación y la corresponsabilidad. Cuando hay conciliación y sobre todo cuando hay corresponsabilidad en una pareja, les puedo garantizar que se puede romper el vínculo matrimonial. Pero se va a recomponer en beneficio de los menores siempre, y esto es lo que ocurre en la mayoría de las familias españolas, se va a recomponer siempre un vínculo para atender adecuadamente a los menores. Por tanto, no caigamos en la trampa de pensar que las custodias repartidas son útiles a la conciliación. Muchas gracias.